el podcast de Arcángel Clan. Para circular en ciudad y carretera, tienes que ser un maestro. Tienes que ser un... Consejos para evitar caer de la motocicleta. Esto es muy útil, sobre todo en los casos donde pilotos inexpertos manejan por toda la ciudad y nunca han utilizado una bicicleta y no conocen las nociones de equilibrio y tracción. Las calles y caminos del país son una basura, todo el mundo lo sabe, menos las autoridades que pavimentan las calles. Desde grietas en el piso, agujeros, baches, grava suelta, charcos de agua y enormes lagunas. Así que existen algunos detalles que, a pesar de que se aprenden rodando en la calle, es útil mencionarlos para que aprendas a manejar la motocicleta. Cabe señalar que muchas de estas habilidades se aprenden naturalmente, al rodar por tu casa, calle o carreteras cercanas a tu comunidad. Incluso si tienes un papá motociclista o un amigo motociclista, este siempre te ayudará a manejar mejor. Y eso es lo que hago hoy. Esta es una compilación de más de 10 años manejando motocicletas y que te ayudará en el futuro. Pero igual, es muy necesario practicar mucho el manejo preventivo en la motocicleta, para que cuando llegue el momento en que de verdad vas a utilizarlos, solo tengas miedo, pero no dudes en pasar por estos lugares. Estos son los consejos. Grava suelta. Para evitar caer o perder el control, tenemos que conducir en una velocidad que mantenga buena tracción y velocidad constante, de preferencia la velocidad tercera. Indiferentemente si vamos en la calle o carretera, conservaremos una velocidad de entre 20 a 50 km por hora, y si vamos en carretera debemos de bajar a 60 km pero con una velocidad estable y con buena tracción, sin meter la velocidad siguiente. Lo más importante en este caso es mantener el manubrio firme y sin moverlo mucho. Si necesitamos equilibrarnos, lo haremos con el pie que bajamos al hacer el alto, o en casos extremos, balancearemos el peso del cuerpo hacia el lado contrario al que creamos que estamos perdiendo el control y vamos a caernos, siempre cuidando el tráfico para evitar que nos atropellen. Charcos de agua. Uno de los principales enemigos del motorista. Si bien es verdad que el riesgo de mojarse en un charco no es mucho, sí sería muy molesto que la pérdida del equilibrio nos hiciera bañarnos. Para pasar por un charco se debe disminuir la velocidad, acto seguido asegurar que no vienen más coches detrás de tu vehículo, y acto seguido avanzar en velocidades que nos den alta tracción, sin subir los cambios, de preferencia entre primera y segunda. Es importante mantener firme el manubrio, pero circulando en baja velocidad para poder maniobrar, por ejemplo entre 20 a 30 km por hora máximo. Si tenemos que bajar el pie, un zapato mojado es mejor que todo el cuerpo y la motocicleta. Si el charco es profundo o no, no importa, puesto que el empuje de cualquier masa de agua poco profunda puede echar a perder el equilibrio. Aquí hay que mencionar un truco muy importante. Si el charco no se puede rodear, esperar a que un coche lo atraviese y observar por dónde circulan las ruedas libres y por dónde lo hace. De esta manera te aseguras no caer en un agujero o bache enorme y romper la rueda y caerte, y darte un buen golpazo, claro. Peraltes o grietas en el camino. Al parecer solo los motociclistas y ciclistas conocemos estos obstáculos, y los encargados de vialidades y pavimentación solo nos miran cuando debemos de pagar las placas y licencias. Los peraltes y grietas son esas rayas longitudinales que están en el camino, por ejemplo cuando instalan pavimentación por concreto hidráulico o planchas de asfalto, y queda una línea que con el peso vehicular se va abriendo por las orillas o se levanta en las mismas y hace dos cosas. 1. Que nos imposibilite entrar rápidamente a una avenida o calle donde venimos circulando por la extrema derecha y queremos pasar un coche o entrar a la calle para circular más rápido, y el peralte por su dirección no permite entrar sin que perdamos el control de la unidad. 2. Que cuando estamos manejando nos atrape una grieta en el camino y esta se coma la rueda y nos haga perder el control, con peligro de caer en el pavimento. Cabe aclarar que mientras más delgada sea la rueda de la moto, mayor es el peligro de caer en estas grietas. Tienen su nombre específico, son esas rayas longitudinales que se observan en el camino y que cuando te atrapan tienes que mover la moto hacia la derecha o la izquierda con fuerza.
pero solo Eduardo Contreras sabe cómo se llaman. Para salir de estos obstáculos o sobrepasarlo, es muy necesario meter el embrague para dejar solo la velocidad que traemos, o en casos extremos, bajar un solo cambio para tener más tracción. Esto se deja al sentido común del motociclista, por eso es muy importante practicar. Si estamos para entrar a un peralte, disminuimos la velocidad o bajamos un cambio y movemos la horquilla suavemente pero con firmeza hacia el lugar donde queremos subir. Si el suelo está mojado puede que la moto derrape. Es muy necesario bajar el pie y buscar el equilibrio mientras movemos el peso del cuerpo al lado donde queremos subir. Si entramos en una grieta, es importante no frenar ni entrar en pánico. Simplemente hay que dejar que esta fluya y no imprimir más velocidad hasta que llegue el momento de salir de ella. Para eso bajaremos un cambio y acto seguido, mientras aceleramos, moveremos tanto la rueda de la dirección como el peso de nuestro cuerpo a la derecha o izquierda del lado contrario a la grieta. De esta manera forzaremos a la moto a que salga de ahí. Caminos de lodo. Nuevamente necesitamos el cambio en segunda, pero vamos a circular en bajísimas velocidades, de preferencia en segunda y a menos de 10 km por hora. Mientras movemos el manubrio de derecha a izquierda, iremos vigilando por donde el lodo está más brilloso. Esto significa que tiene menos cantidad de barro. Si entramos en barro que solo se ve húmedo, es muy probable que se meta al guardafango y nos detenga la moto. Aceleraremos muy suavemente, pero siempre a menos de 10 km por hora, hasta que hayamos pasado ese camino. Eso de mencionar el lodo brilloso es porque es tierra que está muy dura, y al momento que solo el agua la toca, solo la penetra pero no la traspasa. Pero esos caminos son extremadamente peligrosos, puesto que el lodo que está solo superficial es extremadamente resbaloso para una moto, y nos puede tumbar con mucha facilidad. Es muy importante utilizar el sentido común. Si observamos que tenemos llantas diseñadas para pista, o con dibujos muy lisos, es mejor bajarnos de la moto. Sobre todo porque se pegará menos barro o lodo a las llantas, además de que nuestro peso hace que la moto pueda patinarse. A veces lo mejor es poner marcha neutral y pasar por una orilla o por en medio del lodo a pie. Baches. No hay fórmulas mágicas para evitar los baches. Si bien en carretera, al circular arriba de 60 km, tan solo hace falta mover unos milímetros el manubrio mientras lanzas el peso del cuerpo a la derecha o izquierda. En la ciudad, son una jodida pesadilla los baches y agujeros. Si ya sabemos que vamos a cruzar un agujero de estos, es importante lo siguiente: no frenar ni meter el embrague, dejar que el motor y la velocidad nos ayude, sujetar fuertemente el manubrio de la motocicleta, pararse en los pedales de la moto, ayudando a centrar el peso del cuerpo y absorber el impacto sin que lo resienta nuestra espalda baja. Controlar el vehículo para que no pierdas el control y seguir rodando mientras decimos: pinche gobierno, hijo de puta. Si pasamos por uno de estos baches a más de 60 km por hora, solo nos queda sujetar con fuerza el manubrio, sin pararnos en los pedales porque vamos a caernos, mientras empujamos con los brazos hacia debajo de la suspensión para evitar el rebote de la suspensión delantera. Este es un movimiento como si estuviéramos queriendo golpear el camino o empujando hacia abajo el manubrio. Esto se hace para evitar perder el control de la moto. Todo esto mientras vamos correctamente sentados en la moto y ajustando el cuerpo hacia el chasis. Es importante seguir y observar a otros coches en lugares donde hay baches y agujeros con mucha agua. De esta forma aprenderemos por dónde podemos circular más seguros, y más cuando hay baches enormes que se llenan de agua y no se ven, incluso alcantarillas abiertas. Esto nos ayudará a no destruir la rueda delantera y a no accidentarnos gravemente. Lo mejor es disminuir la velocidad en estos casos donde tengamos dudas sobre cómo circular. A menor velocidad, mayor seguridad. Frenado de emergencia. Para frenar de emergencia en una motocicleta, nunca se deben de presionar los dos frenos al mismo tiempo, puesto que la moto se va a bloquear y caeremos, sino que la forma profesional de hacerlo es de la siguiente manera. Supongamos que el freno de atrás es el que libera el freno delantero. Entonces, necesitamos frenar suavemente con el freno de atrás, digamos que un medio pie. Luego, iremos presionando poco a poco el freno delantero,
hasta detenernos completamente, sin soltar el freno trasero. El embrague no se utiliza, puesto que el frenado del motor nos ayudará tanto en la acción de frenada como en la aceleración si la necesitamos para esquivar o terminar la frenada. La acción de frenar primero con el pie trasero y luego el delantero y al final con los dos al mismo tiempo ayuda a no desgastar la horquilla delantera, a que la moto no se patine o barra cuando llueve y que no derrapemos y nos caigamos hacia los lados, y sobre todo a cuidar el chasis en general de la motocicleta. Es muy importante entender esta información, pero es más importante practicarla en tu moto, en la calle, para que tengas experiencia en el camino y nunca te caigas o accidentes en casos de emergencia. Recuerda siempre respetar los límites de velocidad, circular por la extrema derecha, vigilar las estupideces que hacen los otros conductores y sobre todo, utilizar siempre el casco. Hasta pronto.